¿Qué es el carry trade y cómo hacerlo? Bueno, en este video lo que vamos a hablar es de entender qué es el carry trade. Es un concepto en donde si vos hablas con gente de mercado se habla muchísimo, pero muy pocos lo bajan a la realidad sobre qué es esto. Lo primero que tenemos que entender que es un arbitraje de monedas. Significa que lo que estamos haciendo es tomando deuda en un mercado con tasas muy bajas para pasar a tener rentabilidad en otro mercado con tasas más altas. Vamos a explicarlo con un ejemplo de dos países distintos de algo que fue hace un par de semanas una crisis a nivel mundial por un aumento de tasas en Japón. Lo que tenemos que ver ahí es que Japón tiene una tasa de interés del 0,25% y Estados Unidos está pagando una tasa en sus bonos soberanos cercana al 5%. Entonces, ¿qué hacían los grandes fondos de inversión y personas que mueven los mercados mundiales? Iban, tomaban dinero prestado en Japón al 0,25 y lo colocaban en el mercado accionario o, si eran de un perfil de riesgo más conservador, en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Eso le garantizaba tener como mínimo una rentabilidad de 4 puntos, 4,5 puntos sin hacer nada, es decir, sin asumir ningún riesgo. Algunos que son inversores más de riesgo, eso mismo lo hacían, pero en vez de invertirlo en un bono del Tesoro de los Estados Unidos, lo que hacía era invertir en acciones. Entonces ahí la rentabilidad que están obteniendo es la rentabilidad de la acción puramente sin haber puesto un solo dólar. Ahora, veamos cómo se hacía o cómo se hace el carry trade en Argentina. Nosotros lo que tenemos en estos momentos y que fuimos teniendo a lo largo de estos años que generó que existiera el carry trade es un ancla sobre el dólar, es decir, un tipo de cambio que está el oficial, quieto, estable, porque el gobierno anterior y este gobierno han puesto políticas de devaluación mensual. Por ejemplo, en el gobierno de Milei lo que podemos ver es que la política de devaluación es del 2% mensual. Entonces, todos los inversores saben que el tipo de cambio no debería moverse más allá del 2%. Por lo tanto, los dólares financieros tampoco tendrían que tener volatilidad en ese tipo de cambio. ¿Cuál es el negocio ahí? Es vender los dólares, ingresar al mercado argentino, vender los dólares al tipo de cambio MEP, irse a pesos e ir a una letra del tesoro que esté pagando entre el 5 y el 6% de tasa de interés. Entonces uno ahí está diciendo el tipo de cambio no tendría que variar más del 2% y yo en pesos le estoy ganando un 6%. Significa que a fin de mes, si yo quiero realizar esa ganancia, es decir, quedármela en mi bolsillo, con los pesos más la rentabilidad que generaron esas letras del tesoro, voy y compro dólar MEP y vuelvo a tener los dólares que tenía al comienzo, más la rentabilidad que le saqué en pesos dolarizada. Eso ocurre en el carry trade, que es el arbitraje de tasas, cuando tenemos políticas como la Argentina, en donde el tipo de cambio es fijo y es constante o es intervenido por el Estado. Esto que estamos hablando ahora, que es de un 2,5-3%, en el gobierno anterior, como Massa, como ministro de Economía, teniendo tasas de interés cercanas al 100%, imagínate que era mucho mayor. El gobierno tenía una política de devaluación del 2 y el 3%, lo que hacía era intervenir el dólar de MEP vendiendo títulos para que el dólar no aumentase. Entonces los grandes inversores lo que hacían era vender contra MEP, ingresar a un plazo fijo, a un fondo FIMA, hacer diferencia de tasa ahí y a fin de mes volvían y compraban al dólar MEP que estaba arbitrado porque el gobierno nacional lo que hacía era, para que no haya una espiral inflacionaria, mantenerlos en niveles estables, volvían y pasaban a dólares. Obviamente hay que tener en cuenta algo fundamental y muy importante en estos casos, que es cada tanto hacer realización de ganancias. ¿Por qué? Porque si uno está haciendo una posición de carry trade, por ejemplo, entre el fin del mandato de Alberto Fernández y el comienzo del mandato de Milei, en donde el dólar pasó de 300 a 800 en un solo día, y uno está puesto en una posición de un plazo fijo a 30 o 60 días a una tasa de interés del 100%, uno pierde en esos momentos en donde hay pautas devaluatorias que no estaban esperadas. Entonces el carry trade generalmente
solamente se hace en situaciones de estabilidad fiscal, es decir, donde la tasa de interés fijada en un tipo de cambio es mayor a la del otro y donde haya estabilidad de los precios. Entonces, en esos momentos conviene hacer un arbitraje de monedas y por el solo hecho de pasar de una herramienta a otra, ya estamos teniendo una rentabilidad. A eso se le llama carry trade. Bueno, espero que el video haya sido claro, que lo hayan entendido y cualquier cosa pueden dejar en los comentarios dudas o qué otro tema quieren hablar y lo vamos a hacer para que ustedes puedan entender más el mercado de las inversiones argentinas.